Culmina otra jornada en la primera división del fútbol femenino español y en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la última jornada de la Liga F. La campaña número 21 de la Primera División Femenina Española concluye y con ello llega a nosotros la oportunidad de seguir destacando a las grandes referentes del fútbol español en su camino para poder llegar a ser determinantes de cara a la búsqueda de ser llamadas las mejores de la división, la búsqueda de la permanencia y por supuesto el sueño europeo. Además de ello, por supuesto en general, la dinámica de tratar de seguir sorprendiendo. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de los grandes momentos de la jornada y lo que han representado para la dinámica de cada una de las grandes instituciones que representan la Liga F. Además de ello, por supuesto, de sus protagonistas. Por ello, antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también como ya es costumbre, si este tipo de análisis les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho también para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, como siempre también pasaríamos a dar rápidamente un vistazo a los resultados y a la clasificación para poder llegar a definir cómo han influido uno con el otro. Y para ello comenzaríamos destacando el duelo apertura de la jornada, que fue el duelo entre FC Badalona Women y Costa de Tenerife, enfrentamiento que culminó 0-2. Más adelante, Granada 1, Levante Unión Deportiva 0. Además de ello, Depor 0, Sevilla 4, otra goleada para las andaluces. Además de ello, más adelante, otra goleada, pero en beneficio blaugrana a través de un Fútbol Club Barcelona 4, Sociedad Deportiva Eibar 0. Además, también más adelante, el derbi por supuesto, de Pamplona, que representó una importante victoria para la Real Sociedad ante Athletic Club por un 0-2. Además de ello, Alama 0, Real Madrid 3, de Real Club Deportivo Español 1, Tuts Logroño 1 y el enfrentamiento que cerraría la jornada sería el duelo entre Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino, un derbi madrileño con repartición de puntos. Por ello, pasaríamos a destacar rápidamente la clasificación de la Primera División Femenina Española, en la que encontramos a Levante Unión Deportiva y a Lama en posiciones de descenso, pero muy cerca de estos también Sociedad Deportiva Eibar, en margen posicional, no en margen de puntos, y además de ello Tuts Logroño. Además de ello, en media tabla también equipos como FC Badalona y también Madrid Club de Fútbol Femenino. Ya en las primeras posiciones de cara al sueño europeo, encontramos quinta en la clasificación a Sevilla, 33 puntos. Cuarta, Costa de Tenerife, 36. En las primeras tres posiciones, la Real Sociedad, 44 puntos. Segunda la clasificación con 47, Real Madrid. A 10 de diferencia del líder por otra jornada más del fútbol español en su máxima categoría. Fútbol Club Barcelona. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a hablar de forma directa de cada uno de estos grandes enfrentamientos. Y para ello nos trasladaríamos rápidamente para, por supuesto, hablar del momento de Sevilla y lo que ha representado su victoria por goleada ante Depor, un marcador que le representa también un margen muy prometedor a largo plazo, específicamente luego de la gran victoria que le desarrollaron ante Athletic Club y la anterior derrota que pudo llegar a simplificar un momento de pausa ante Fútbol Club Barcelona por el 4-1 que sufrieron en el Johan Cruyff. Con ello, la oportunidad de rápidamente seguir enganchándote a tu mejor potencial sigue ahí y se demostró durante este partido que representaría una rápida aportación en el minuto 52 de juego para validarte en la segunda parte en general, donde vimos a dos equipos con una buena dinámica contragolpeadora, pero que tarde o temprano la efectividad y con mayor cantidad de espacios fueron la clave para definir esta gran goleada, un margen en el que, por todo lo contrario, el equipo local tiene de nuevo un gran mérito, pero diríamos que fue la certificación de este tipo de duelos que los equipos salen bastante correctivos al campo, tratando de adaptarse a su rival, evitando poder llegar a mantener demasiados errores y cuando el desgaste o la capacidad de mayor cantidad de espacio, como mencionábamos, podía llegar a certificar mejores incursiones y ahí representaría de nuevo que una Fatu Kanté sea la líder de la presión de este Sevilla, realmente un nivel excepcional y cada vez que básicamente hay una futbolista de Sevilla en la línea de ataque que corra al espacio, están
están la Rosa Márquez o la Redondo, que básicamente toman el balón y empiezan a tirar pases filtrados. Realmente un gran margen para lo que es este Sevilla, que cuando se siente con mucho terreno para correr, es básicamente su oportunidad para seguir destacando. Y aunque, por ejemplo, hace muy poco sufrieron el, diríamos, momento de disyuntiva debido a la ausencia de Inma Gavarro, que regresó al fútbol inglés debido a su cesión, ahora mismo todavía como futbolista de Everton. También llegaba la oportunidad de que con menos de 4 partidos, ahora mismo Lucía Moral o Wifi se mantiene como la máxima goleadora del equipo. Una gran aportación de cara a la confianza que ha tenido para volver al once titular y de ahí tratar de mantener una dinámica más fuerte para el equipo de cara a la capacidad de remate. Ambos, Depor y Sevilla, se han destacado durante esta temporada por la capacidad de tal vez no tener un margen de fogueo tan cercano al último tercio, pero esta capacidad de tomar presiones adelantadas, incursionar desde la banda, por ejemplo con Ainhoa Marín, y de ahí poder llegar a probar remates no tan naturales o no tan abiertos a la capacidad de un remate libre, sino que tal vez a través de forzar una segunda jugada se pueda llegar a seguir construyendo un margen más prometedor para finalizar a puerta. Y ello realmente creemos que fue la clave para entender cómo este Sevilla certificó la victoria para la segunda parte. Y además de ello también se mantiene como un equipo, aunque no lo parezca, bastante sostenible en el bloque defensivo. Una evolución excepcional por parte de Isabel Álvarez, no porque en la anterior temporada no haya sorprendido, pieza clave de lo que fue la evolución de Granada la temporada anterior, sino el papel de tratar de seguir progresando en un equipo de media tabla que muchas veces ve la dinámica de estar demasiado cerca del descenso, pero demasiado lejos también de las posiciones europeas. Te representa por ahora un estado de un buen confort, pero la idea de que puedes llegar a seguir demostrando evolución. Con ello, una gran victoria para Sevilla, la demostración de que este Depor puede llegar a tener estos pequeños puntos de flaqueza a la hora de salir a apostar el juego de tú a tú, pero sigue demostrando grandes oportunidades y esperemos que pueda llegar a mejorar en estos duelos cercanos a la clasificación, ya que le pueden llegar a redimir que poco a poco obtenga lo suficiente para salvar, bueno, salvar el primer objetivo, no diríamos que para salvarse, directamente, pero como sabemos el descenso siempre es algo difícil de asimilar y con ello una mala racha te puede hundir muy rápido, por ello pues tratar de alejarte de este tipo de resultados que sean la constante será clave también para este gran equipo. Con ello pasaríamos a destacar uno de los partidos clave de la jornada, como lo fue el partido entre Fútbol Club Barcelona y Sociedad Deportiva Eibar. Enfrentamiento que, si no estamos en lo contrario, culminó 4-0 y no 3-0. De nuevo, nuestro editor trata de ponernos a prueba para revisar si hemos visto los partidos. En este caso, el partido comenzaría con una gran acción y distribución de partido por parte de la zona de la banda izquierda, donde más, diríamos, afluencia o capacidad de dominio posicional hay, pero a través de la verticalidad y la interiorización, que es la descarga de una centrocampista que permite que su lateral pueda llegar a tener línea de fondo y de ahí un equipo más fluido para encontrar a otra referencia ofensiva, que es la labor de Esme Brooks en línea de fondo, Claudia Pina centralizada a la altura cercana de Payor y de ahí la capacidad de futbolistas que puedan llegar a interiorizar o poder llegar a romper líneas como Alesia Putellas. Un margen bastante interesante para la primera parte, ya que también nos dejaba a un Fútbol Club Barcelona que llegaba con demasiadas ausencias. Por supuesto, la que ya conocemos, la última de Laila Alexandri, y además de ello, sin poder llegar a contar con referentes en el bloque defensivo como María Pilar León, todavía en fase de recuperación, y por supuesto, otras futbolistas que todavía se mantienen en el margen de la rotativa y que se espera que puedan llegar a volver pronto. Con ello, también, por ejemplo, encontrábamos que Marta Torrejón se mantendría en el bloque defensivo, pero volviendo al once titular por la zona de la banda, un margen bastante difícil, pero en el que se mantuvo bastante aplicada, no solo para generar una fuerte resistencia de que el rival pudiese llegar a encontrar espacios en el bloque ofensivo, sino también la capacidad de adelantar líneas, algo también bastante interesante para una de las futbolistas más experimentadas de la historia del Fútbol Club Barcelona en la actualidad y que también representó algunos momentos de buena sinergia con Salma Parayuelo, que también estaba, diríamos, con un rol un poco más intercambiado a la hora de ser extremo, pero por la banda natural. No tuvo tanta capacidad de cargar la pierna para fomentar remates directos, pero tuvo ciertos momentos de buena sostenibilidad del balón con Francisca Nazaret, lo cual hizo también que con un bloque reducido o retrasado por parte de Sociedad Deportiva Eibar se encontraran algunas posibilidades de tal vez buscar una línea más directa de remate.
Por parte del equipo local, bueno, todavía se establecen que la brecha les permite poder llegar a mantenerse lejos de las posiciones de descenso, como veíamos anteriormente, pero teniendo en cuenta que son 7 puntos, eh, es difícil determinar siempre la temporada de Eibar. Si lo demostrado la ideología de juego por parte de Iñaki Goicoechea es eficiente o específicamente sustentable. Como mencionábamos, el descenso siempre permite tal vez un momento de duda a través de una mala racha. Por ejemplo, 3 partidos consecutivos sin sumar te pone en posición de descenso. Si los otros 3 equipos que están en posición abajo de ti suman. Por ello, pues el margen siempre depende no solo de ti, sino de tus rivales y la capacidad de adaptarte. Aún así, aunque el equipo es el segundo peor de cara a remates a puerta, nos sigue dejando ciertos márgenes defensivos que demuestra que hay sostenibilidad, pero como siempre mencionábamos, que ello sea lo destacable temporada tras temporada, es un margen difícil de asimilar. Por parte de, aún así, un muy buen equipo, grandes capacidades y muy buenas futbolistas, pero se siente que el que tengamos que ver cada partido a una Carmen Álvarez que tenga que tomar el balón, regatear, buscar una línea de fondo para luego en ese instante poder llegar a rematar y estando muy lejos de portería, se siente que a veces sacrificas demasiada sostenibilidad por la oportunidad de mantener un duelo más equilibrado. Por supuesto, decir ello ante Fútbol Club Barcelona, ahora mismo el máximo goleador de Europa, pues también es un poco perceptible de cara a que, bueno, es o de efectividad defensiva o la posibilidad de poder llegar a sufrir una goleada. De ahí, pues, este 4-0, me disculpo de nuevo por el margen del marcador. Eh, Lastimosamente no podemos llegar a recordar actualizarlo del todo, pero con este 4-0 también nos demuestra de nuevo un gran nivel por parte de Patricia Guijarro, realmente un partido increíble del que tal vez no eres la que destaca de cara a los remates, pero la primera opción que tuviste para rematar y un cañonazo a puerta espectacular, realmente luego de su lesión, estamos viendo de nuevo una Patricia Guijarro que comanda el centro del campo y de ahí un Fútbol Club Barcelona que se siente mucho más intuitivo a través de, por ejemplo, brindar de confianza a las Francisca Nazaret o a las Alesia Putellas de que estén mucho más adelantadas para también generar soporte para la segunda máxima goleadora de la división, Claudia Pina, un buen trabajo en general y además de ello de Eva Payor, un buen trabajo de cara a la dinámica, especialmente las conexiones con Alesia Putellas, que fue donde más vimos que la polaca pudo llegar a tener acciones de remate a puerta e incursión en el último tercio para certificar de nuevo otra gran participación para mantenerte a 10 de diferencia del segundo, en este caso segundas, Real Madrid. Con ello, buena victoria en el Johan Cruyff y la idea de tratar de seguir aspirando a mejorar para lo que serán las semifinales de la Copa de la Reina, que aunque falta bastante de cara a las semanas, es buscar poco a poco dosificar y mantener la rotativa fuerte. Además de ello, la rotativa fuerte también se pudo llegar a demostrar a través del duelo entre Alama y Real Madrid. Duelo interesante ya que nos dejaba una titularidad, diríamos, más convincente de cara a los minutos para poder llegar a ver o foguear el nivel de ciertas futbolistas, especialmente en el centro del campo por Hannah Benninson, y además de ello también en el bloque defensivo por parte de Bella Anderson, que pudieron llegar a formar parte de el segundo 11 titular más joven de Real Madrid en esta temporada, algo también interesante con un margen muy equilibrado en futbolistas con fuerte experiencia, para no desmeritar y denominarles mayores, como Sandy Toletti o especialmente Rocío Galvez, de buena efectividad defensiva y diríamos de más conectividad con el talento, como las Irune Ashley o Pau Comendador, y además de ellos Sara Holmgard y Sheila García, diríamos márgenes muy diferentes de lateral, pero que se saben combinar bien para las capacidades que trataba de buscar este Real Madrid. Y de nuevo un once titular para Alba Redondo que bueno, aunque hemos pedido en varias oportunidades que tal vez este Real Madrid se pueda llegar a sentir más eficiente con la capacidad de explotar las cualidades de un delantero centro, también se entiende que la alta movilidad siempre ha hecho que Real Madrid pueda llegar a destacar su mayor virtud, el factor individual en momentos de peligro a través de las cualidades técnicas de tus futbolistas. Y en ello realmente creemos que en general la goleada se pudo llegar a desarrollar a través de esta característica o poco a poco trabajar para explotar esta característica a través de las acciones forzadas de Pau Comendador para llegar a última línea y rematar. Por ejemplo, el posicionamiento de Irune Ashley, que muchas veces, aunque parecía que estaba por banda, en realidad parecía más un 4-4-2 en ofensiva, muy cerca a ella de Alba Redondo y cambiando roles
para que a veces Alba Redondo también tuviese capacidad de llegar a línea de fondo como extremo, pero con mayor recurso para cargar la pierna y, por ejemplo, también aportar en segunda jugada, algo que, por ejemplo, hizo para la acción de gol que tuvo para el partido, diríamos que al minuto 46, no, 48 para el 3-0, ya para la segunda parte, pero una buena justificación de un Real Madrid que forzó varias jugadas por banda, y ahí, por ejemplo, obtendría una acción revisada por el Video Football Support, que beneficiaría a Sandy Toletti con una acción de remate en 12 pasos y con ello un penalti para el gol de Real Madrid. Y en general una goleada bastante satisfactoria para tratar de seguir rotando, explotar las cualidades de cada futbolistas clave y además de ello, eh, la capacidad por ahora de que aunque nos deja ciertas dudas de cuál pueda llegar a ser el aplicable, perdonen, mejor Real Madrid de cara al once titular, ya que hemos visto demasiadas variantes. Se siente por ahora bastante natural el que en momentos clave, como la rotativa luego del partido ante Paris FC, sigan demostrando oportunidades para futbolistas como mencionábamos, Benninson, que tuvo buenos momentos de conectividad, tal vez algunos en los que o debió descargar para fomentar un mejor remate o debió rematar para poder llegar a finalizar jugada. Todavía se sentía tal vez que no estaba en el 100% de la conexión con sus compañeras, pero en general un Real Madrid que sigue acoplando una gran cualidad de aportar en el talento joven una temporada más ambiciosa y en la que esperemos, bueno, pueda llegar a seguir fomentando buenas participaciones como esta ante Alama, una Alama que debido a la participación en puntos ante Español se deja con dudas de cara a la sostenibilidad en la pelea por el descenso. Todo está muy cerrado abajo y con ello la opción de seguir mejorando será clave hasta el final. Con ello pasaríamos a hablar del derby de Pamplona, otro auténtico partidazo, pero por supuesto más en lo táctico. Se notaba bastante que ambos entrenadores por parte de Lerga y Ruiz tratarían de maximizar los esfuerzos para que no hubiesen goleadas al principio o estos goles con demasiadas aperturas, que era lo que había pasado en anteriores derbis del País Vasco y con ello también la capacidad de una Real Sociedad que todavía busca las mejores opciones para una nueva Real Sociedad, sin una delantero centro posicional, pero con muy buenas capacidades a la hora de las presiones. De ahí, por ahora, el que apuestes por un juego muy ofensivo a través de la línea de tres o, por ejemplo, de las presiones adelantadas en los estilos del 4-4-2, también verifican que aunque el equipo ha decidido apostar por renunciar a un centro del campo más talentoso o de mayor, diríamos, tenencia de balón, le ha beneficiado mucho a que futbolistas como Paula Fernández, que saben lo que son los roles de velocidad, y además de ello las Shainova o por ejemplo la Shincha Eguiguren, apuesten por las segundas jugadas, el forzar básicamente presiones adelantadas y de ahí, por ejemplo, la Sayara Aguirre Zabala o, por ejemplo, la Andrea Jacinto tengan la capacidad técnica para hacer que la jugada siempre culmine en finalización. De ahí también la Bogués, de nuevo demuestra por qué sigue siendo una futbolista muy útil para el equipo a la hora de siempre llegar y siempre estar estorbando en las acciones, por supuesto hablando de la palabra estorbando, en margen beneficioso para el equipo, margen contrario para el rival, a la hora de siempre haber un marcaje eficiente y además de ello evitar la rápida salida de balón del equipo. Por parte de las locales, hablando de Athletic Club, nos mantiene la dinámica de que aunque se han probado varias cosas. De nuevo, el equipo cuando se le permite, por ejemplo, el poder llegar a ser el dominante con la posesión como vimos para este partido, estamos viendo ya una tendencia que es, por ejemplo, para la Real Sociedad durante 90 minutos fue darte constantemente el balón para que cuando puedas llegar a probar haya conquista de duelos como mencionábamos en el centro del campo y rápida velocidad para poder llegar a expandir y luego conquistar a través de los remates. De ahí llegarían las jugadas forzadas, especialmente la acción de Ayara Aguirre Zabala, que con menos de 18 años se mantiene como una de las tres goleadoras o máximas goleadoras de esta Real Sociedad para la temporada. Realmente increíble su progresión y muy positiva, por supuesto, para su carrera futbolística. Y además de ello, también por parte de una futbolista que también pudo llegar a aportar a través de la acción en general de el buen rendimiento demostrado tácticamente y que pudo beneficiarle también de rematar a puerta a través de la acción de punto de tiro penal que fomentaría el segundo gol del partido. Con ello, el derbi vasco por ahora representa victoria para la Real, mantiene la dinámica de que es la favorita de cara a la tercera plaza y ello específicamente también se debe debido a el partido entre Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino, enfrentamiento que culminó con un
interesante 0-0. Por ahora, la campaña de José Herrera al mando de Atlético de Madrid nos deja cifras como lo que fue la última derrota ante Manchester United por la fase de playoffs de la UEFA Women's Champions League por 0-3, un margen en el que llegaba con dos victorias consecutivas bastante apretadas, una a través, bueno, apretadas por la demostración de fuego, por el duelo, no por la demostración futbolística, ya que fue ahí donde vimos a el mejor Atlético de Madrid que por ahora, el 4-1 ante en la Copa de la Reina para semifinales. Y además de ello, el empate ante Granada, que fue ahí donde llegaría el proceso actual. En él, diríamos que siempre es difícil poder llegar a expandir directamente una explicación de la dinámica, porque estamos hablando de 5 partidos, menos de un mes. Em, la dinámica de que lo más interesante que hemos visto es la clara ideología de la búsqueda de explotar a las referencias ofensivas, a las delanteros centro, y para ello maximizar el protagonismo de las carrileros a través de la línea del 3-5-1-2 o el 3-4-1-2, normalmente variable de cara a si estás defendiendo, si estás atacando. Nos deja, bueno, a un equipo que hemos visto varios minutos sobresalientes por parte, por ejemplo, en general de este partido de Amayur Sarriegui, o además de ello el regreso de Giovanna Queiroz. Aún así, bueno, lo que dijimos Giovanna, perdón, bueno, en realidad es Gio Queiroz o Gio Gabrielli, creo que prefiere Queiroz. Y en él todavía nos deja la duda de si a la hora de explotar a la delantero centro realmente ayudará a que Real Madrid pueda llegar a explotar su mayor fluidez del juego, especialmente teniendo en cuenta que para el partido fueron bastante dominantes en la posesión, pero si por ejemplo vemos la estadística de cara a las incursiones de juego que representaron remates y la efectividad de las mismas, encontramos que vamos a decir Atlético de Madrid, perdonen, Madrid Club de Fútbol Femenino fue más efectivo, fue más eficiente al contragolpear, fue más dinámico a la hora de la recuperación del balón en zonas adelantadas y además de ello, aunque de nuevo la línea de 5 genera seguridad y te mantiene como un equipo con buenas intercepciones de cara a remates, todavía no nos deja o nos demuestra un Atlético de Madrid balanceado y ello diríamos que es la respuesta a lo que tratábamos de mencionar hablando de este análisis de Atlético de Madrid desde la llegada de José Herrera. ¿Qué podemos llegar a describir del equipo? Todavía un equipo que no se siente balanceado por la capacidad de poder llegar a fomentar mejores incursiones de remate o que la dinámica defensiva, aunque genere soportes en momentos clave o sostenibilidad, a largo plazo no representa la capacidad de que puedas llegar a empujar el defender un mejor resultado, sino que siempre tengas que ser reactiva de las acciones de partido. El básicamente que siempre veas cómo salir desde atrás representa recuperar el balón por la línea de 5, el tener que explotar a tus delanteros centros a través de juego directo y la capacidad de ser pragmática en el centro del campo para tratar de ganar la mayor cantidad de duelos posibles y hacer que Fianma Benítez, diríamos la futbolista más eficiente en la capacidad de la creatividad a largo plazo, de no solo descargar, sino que la descarga fomente crecimiento hacia la línea de remate, hagan un Atlético de Madrid más fluido. Y ello en general en 90 minutos se notó bastante que era un equipo que o buscaba la capacidad defensiva, luego tratar de poder llegar a ganar duelos y de ahí el crecimiento desde atrás, pero siempre con el margen de que por ahora el planteamiento no está demostrando generar este equilibrio. Eh, Diría Carlo Ancelotti, o la dinámica de que realmente veamos que él no apostar por extremos o futbolistas más dinámicas como Luanida Silva o tal vez figuras por banda que supuestamente eran fichajes importantes para este mercado, de cara a, por ejemplo, la costarricense Chinchilla o también minutos en los que se pueda llegar a entender el rol de futbolistas como Julia Bartel y además de ello de Catherine Bull. Nos dejan todavía un Atlético de Madrid que trata de descubrirse, pero el problema se centra en lo mismo. Son sextas en la clasificación, cuentan con 32 puntos y la dinámica de que ahora mismo no es que estén lejos de cara a la pelea por el favoritismo en Europa, sino que tal vez ya no les dé. Y con una temporada que todavía promete mucho, diríamos que la paciencia de cara a resultados como estos se puede llegar a cortar. Es un derby, por supuesto, es un clásico de Madrid, pero son estos partidos que definen la temporada, que definen que una realmente institución con tanto talento, realmente un equipo
Básicamente en talento, el margen de talento y la capacidad, solo hay dos que le superan y ahora mismo esos dos equipos son líderes en la clasificación. Podemos llegar a discutir si la Real Sociedad es mejor que Atlético de Madrid de cara a los nombres o si no lo es, pero en general en base de proyecto lo eran. Realmente Atlético de Madrid lo era y por ello el que todo haya cambiado tan rápido demuestra que todavía, lo que mencionábamos, hay una falta de equilibrio muy preocupante para Atlético de Madrid, pero la oportunidad de que todavía la temporada es joven y, bueno, diríamos adolescente, y la oportunidad de que cuando llegue adulta, veremos que también le vaya a este Atlético de Madrid, ya que por ahora lo demostrado nos deja buenas futbolistas, pero la misma pregunta, si por ahora el planteamiento está pudiendo llegar a justificar que se sigan peleando por resultados favorables de cara a los objetivos, que era el por qué se decidió cambiar de entrenador. Por ello, pasaríamos a culminar este análisis rápidamente destacando al mejor 11 de la jornada número 25. No, bueno, vamos a verlo porque no quisiéramos decirlo mal. Número 20 de la Primera División Femenina Española. En este caso, en portería destacaríamos a Noelia Ramos. Una gran participación, no solo atajando un penalti, sino un gran partido hasta los minutos finales. En el bloque defensivo, Ayarra Aguirre Zavala. Básicamente, él promete ser muy importante de cara al futuro del fútbol español y por ahora para el futuro de la Real Sociedad de Fútbol. Además de ello, acompañándole Eva Verges, otra futbolista que está a un nivel increíble y además de ello, siempre cuando Costa de Tenerife le pide ser delantero centro, hay márgenes de remate y gol. Además de ello, también más adelante acompañándole Bella Anderson y por supuesto Blanca Muñoz. Un gran partido para Granada que no dejó de intentar hasta el final y le brindó del mérito de un marcador cerrado, pero buena victoria para Granada. Además de ello, más adelante, por supuesto, Benninson, también un buen partido en lo creativo, buenas oportunidades para tratar de demostrar que puede llegar a ser una futbolista clave para el futuro del Real Madrid. Y bueno, una dinámica interesante para tratar de realmente adaptarse a lo que se le pedirá en Real Madrid, mayor compenetración en juegos y mejor toma de decisiones. Y fue algo que realmente se sintió natural, que tratase de probar de cara a los 90 minutos. Además de ello, acompañándole Patricia Guijarro y Rosa Márquez, diríamos, bueno, top 5 de las mejores centrocampistas de la temporada en la Liga F y lo demuestra el que podamos llegar a de nuevo galardonarles en este 11. Además de ello, como referencias ofensivas, Esme Brooks, normalmente lateral, pero con capacidad de llegar a la banda como extremo y de ahí el por qué le posicionamos, 2 asistencias, sigue teniendo un gran margen de la temporada, probablemente sigue estando en el top 5 de las mejores futbolistas de la temporada para la institución blaugrana y muy útil para la dinámica del partido, su gran colaboración. En la línea de la banda también Lucía Moral, un poco reconvertida, hablando del gran nivel de Wi-Fi de cara a lo aportado hasta ahora en este Sevilla, que sigue teniendo márgenes de evolución y una temporada bastante interesante. Veremos hasta dónde llegarán las andaluces con su nueva referencia ofensiva de gran nivel. Además de ello, hablando de referencia ofensiva, en la línea de ataque, Eva Payor. Como entrenador de la jornada, David Lozada, un gran trabajo en general para este Sevilla que está teniendo un buen margen de rachas, especialmente no dejarse caer tan rápido de lo que pueda llegar a ser malas dinámicas, sino tratar de seguir trabajando duro por la evolución, algo que realmente vale la pena destacar y por ello destacaríamos la labor de este interesante entrenador. Además de ello, la fotografía de la jornada sería para Fútbol Club Barcelona. Por ahora, el margen representa tener dos de las grandes goleadoras de la división y por ello sería específicamente para Claudia Pina y para Eva Payor, que mantienen la dinámica de, a pesar de que Fútbol Club Barcelona mantenga dudas de cara a, lastimosamente, una época muy difícil de cara a las lesiones, siguen trabajando duro para hacer la diferencia y tal vez ello sea clave para definir quién podrá llegar a alzarse con la gloria de decir que son las mejores en el fútbol español en su máxima categoría. Con ello concluiríamos este análisis preguntándoles al día de hoy quién creen, hablando de centrocampistas, que sea la mejor centrocampista de la temporada hasta ahora. Hemos mencionado varios nombres a lo largo de este capítulo, las Fiamma Benítez, ¿por qué no? Patricia Guijarro o por supuesto Rosas Márquez, pueden llegar a ser las primeras que lleguen a la mente, pero la verdad es que la división está cargada de talento y por ello nos encantaría leer su opinión en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.